Bien, ya usted presenta la Sí, frase para no sí, robarle su. no para nada, gracias. Al contrario, agradecerle. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión académica de nuestra Sociedad Médica del Hospital General de México. En esta ocasión, como parte del curso que están ustedes llevando, y para ello le voy a pedir al coordinador del curso que nos presente a los ponentes de esta sesión académica. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bien, buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la segunda parte de el día de hoy y nos honra coordinar la sesión de la Sociedad del Hospital General. Para esta sesión se nos ha ocurrido compartir con ustedes algunos de los logros más importantes, más impactantes en los últimos 20 o 30 años desde el punto de vista farmacológico, para lo cual hemos dividido esta plática en tres partes. La primera estará a cargo de la doctora Mayra Treviño, la cual nos va a hablar sobre la importancia y el impacto de los antiadhesivos plaquetarios. Luego el doctor Luis Sánchez con bloqueo de la adrenina-angiotensina, aldosterona, IECAS y ARA2, y al final su servidor con estatinas. Doctora Mayra, bienvenida. A ver cómo funciona esto. Este es el El- puntero, adelante Ay, y Dios. atrás. Este es Atrás, atrás, adelante adelante, y el puntero. el puntero. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación a participar con el doctor Alejandro. Yo les voy a hablar sobre antiadhesivos plaquetarios. Ay, Dios. Sabemos que las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial están los síndromes coronarios agudos, la enfermedad vascular cerebral y la enfermedad arterial periférica. Las plaquetas, por definición, son células fisiológicamente bipolares, porque fisiológicamente van a ayudar a formar un tapón plaquetario para suprimir la hemorragia y patológicamente van a magnificar el proceso aterotrombótico que produce eventos isquémicos. Las plaquetas como tal no son células, son pedazos de fragmentos de citoplasmáticos del megacariocito. El megacariocito produce de 5 a 10,000 plaquetas y su vida media es de 7 a 10 días. En alguna literatura se refieren que de 8 hasta 12 días. Van a estar formados dentro de las plaquetas, van a tener gránulos alfa densos, gránulos densos, lisosomas, mitocondrias y glucógeno. Obviamente son carentes de núcleo. Va a participar las plaquetas en la hemostasia primaria, la secundaria, porque son una fuente natural también de factores de crecimiento, los cuales van a ayudar para que cuando se depositan en el espacio extracelular para la regeneración y reparación del tejido conectivo. Los factores de crecimiento como factor de crecimiento de endotelio vascular, factor de crecimiento del hígado, factor de crecimiento del epitelio, van a ayudar a su aplicación local para acelerar los procesos curativos de varias lesiones. Lo primero que va a pasar en la hemostasia, cuando se presenta el daño de un vaso sanguíneo, válgame, yo sé que no le sé todavía esto, perdón, de un vaso sanguíneo, al empezar la lesión, empieza la hemostasia primaria, que va a tener dos fases, una fase vascular y una fase plaquetaria. La fase vascular está dada por vasoconstricción, que es por contracción de los miocitos del vaso sanguíneo, la liberación de sustancias autacoides y el sistema nervioso simpático. La fase plaquetaria va a constar de tres partes, que es la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria, con la finalidad de generar un tapón plaquetario o trombo blanco. Posteriormente viene la hemostasia secundaria, con su activación de la vía intrínseca y extrínseca para la formación de un coágulo de fibrina, para hacerlo más firme.
Y por último, para que el vaso sanguíneo quede completamente permeable, viene la fibrinólisis con la degradación de esta fibrina. Las plaquetas, antes de que se activen, se encuentran en una forma discoide y una vez activadas va a empezar a salirle prolongaciones o pseudo, una formación estrellada para que se puedan adherir unas a otras en agregación plaquetaria. Dentro de las plaquetas va a estar formadas tanto por mitocondrias como gránulos y glucógeno. De los gránulos vamos a encontrar de tres tipos: los gránulos alfa, que son los que están en mayor proporción, los densos y los granos lisosómicos. De los gránulos alfa van a contener proteínas que van a ser homeostáticas y no homeostáticas. De las homeostáticas vamos a tener el factor de von Willebrand, factor 5, fibrinógeno, antiplasmina alfa, plasminógeno. De las no hemostáticas específicas tenemos factor 4 plaquetario, el factor de crecimiento plaquetario, tromboglobulina, albúmina, tromboespondina y fibronectina. Los cuerpos densos van a tener mediadores de las plaquetas como son ADP, ATP, fosfato, calcio y serotonina. Y los gránulos de tipo lisosómicos van a tener enzimas lisosómicas. Una plaqueta puede activar a otras plaquetas. Una vez que se activa esta plaqueta, sus componentes de ADP, de tromboxano 2, de serotonina y de trombina van a ser liberados al torrente sanguíneo para que estas moléculas se encuentren con su respectivo receptor de otra plaqueta para activarla. Una vez activada la plaqueta, se va a incrementar el calcio intraplasmático y va a aumentar el AMP cíclico para que la agregación sea reversible. Y va a haber cambios en la forma de la glicoproteína 2B3A. Aquí tenemos los ligandos de cada uno de los receptores que tienen las plaquetas. Por ejemplo, la trombina se va a unir a los receptores de activador de peroxisomas tipo 1 y 4, el ADP al receptor P2Y2, P2Y12 y P2X. El tromboxano al receptor de tromboxano, la epinefrina es un propio receptor, igual que de la serotonina. El del colágeno va a tener dos receptores, que es la glucoproteína 6 y la 1A. En la parte de la membrana que tiene su cadena de fosfolípidos se encuentra su receptor de glucoproteína 2B3A, que una vez que se activa aquí, hay cambio conformacional de este receptor para que se una el fibrinógeno y este mismo fibrinógeno se a otro receptor de otra plaqueta que ya se haya activado también para que empiece también la agregación plaquetaria. Bueno, primero, estas son las células endoteliales. Normalmente están continuas, no hay contacto de los componentes de la sangre o la sangre con el espacio subendotelial. Pero cuando hay la lesión del vaso, se quedan expuestas las fibras de colágeno tipo 4 y hace que este colágeno se va a unir a receptores de la plaqueta 1A y 2B y 2A, perdón. Y del factor de von Willebrand se va a unir al receptor 1B59. Esa parte de aquí es la adhesión plaquetaria. Se va a incrementar el calcio intraplasmático de la plaqueta y va a hacer que las fibras de actina y miosina se unan para la contracción en los microtúbulos, para que vaya vaya perdiendo la forma ovalada que tiene y vaya a empezar a hacer los pseudópodos de una formación de estrella. El calcio aumentado va a hacer que la fosfolipasa 2 hace que el ácido araquidónico por la vía de la ciclooxigenasa 1 se transforme en tromboxano A2. Conforme va incrementando las moléculas de calcio, se me fue el nombre. Bueno, que contienen ADP, serotonina,
y tromboxano A2 y factor de activador de plasminógeno, va a hacer que se vayan yendo a la periferia y libere su contenido de interno. El cambio del receptor de glucoproteína 2B3A va a modificarse a la actividad con estas sustancias, haciéndolo más ávido por 3 aminoácidos, que es la arginina, glicina y el aspartato, que está contenido en la molécula de fibrinógeno. Aquí también se puede unir ya sea fibronectina, vitronectina y factor de von Willebrand. ¿Cuál es la diferencia? Que esta secuencia de los 3 aminoácidos que les acabo de mencionar está más frecuentemente presentada en la del fibrinógeno. Por lo tanto, es más ávido por el fibrinógeno que por las otras 3 moléculas que les mencioné. Esta parte de aquí es la agregación plaquetaria. Entonces aquí tenemos primero la adhesión, después la activación y por último la agregación plaquetaria. Así como pasa en el vaso sanguíneo, cuando hay una lesión de la placa aterosclerótica, también lleva toda esta secuencia para la agregación plaquetaria, dando que el colágeno, el factor de von Willebrand, al estar expuesto en la placa que se rompió, hay adhesión y liberación de plaquetas que incrementan el calcio dentro de la célula y favorece la contracción y activación de la plaqueta. Con activación del glucoproteína 2B3A y se agregan las plaquetas. Aquí está señalado en dónde van a actuar los antiagregantes plaquetarios. Por ejemplo, para la disminución de la producción de tromboxano A2, están los antiinflamatorios no esteroideos y la aspirina, bloqueando las cicoxigenas A1. Para la inhibición del ADP del receptor P2Y12, tenemos clopidogrel, prasugrel, ticagrelol y diclopidina. Y al final tenemos para la glucoproteína 2B3A, abscisimas, aptifibatide y tirofiban. Indicaciones de administrar antiplaquetario van a ser en prevención primaria en pacientes de alto riesgo y prevención secundaria en pacientes que tengan diabetes, síndrome metabólico, cardiopatía isquémica, ya sea en un evento agudo de síndrome coronario agudo o que van a recibir angioplastía o colocación de stent. En pacientes con enfermedad vascular cerebral y en insuficiencia vascular periférica predominantemente arterial. ¿Cómo se van a diferenciar o clasificar los antitrombóticos? Tenemos por su tipo de acción y el sitio en el que van a actuar. Por ejemplo, inhibidores de la ciclooxigenasa, tenemos al ácido acetilsalicílico y el prasugrel, el ácido acetilsalicílico. Los inhibidores de los receptores de B2Y12, que son tienopiridínicos, tenemos aciclopidina, clopidogrel y prasugrel. Se administran todos estos por vía oral. De los que no son grupo tinopiridínicos, tenemos el ticagrelol, cangrelol y el inogrel, que se usan el ticagrelol por vía oral, cangrelol IV y el inogrel también puede ser oral o IV. Los inhibidores de glucoproteína 2B3A, tenemos abscisimas, tirofiban y eptifibatide. Estos 3 se usan en forma intravenosa, por lo cual el empleo de estas sustancias son de tipo intrahospitalaria. Los inhibidores de fosfodiesterasa como el dipiridoil y cilostazol tienen también la propiedad de ser vasodilatador, por lo cual se usa específicamente el cilostazol en la insuficiencia arterial periférica. Por último, tenemos los inhibidores de la trombina del receptor activador de peroxisomas, que es el varopaxar y el atopaxar. Se dan por vía oral cada uno de estos. El varopaxar tiene una vida media de 331 horas y el atopaxar de 23 horas. Entonces, de las fosfolípidos de la membrana, por enlace para fosfolipasa 2, se produce el ácido araquidónico y con la ayuda de la enzima COX-1 se forma el tromboxano 2. Aquí es donde va a actuar en la vía de la COX-1 los ácidos acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos.
Acá tenemos el receptor de P2Y2 que va a estar inhibido por el de inhibidores de ADP, clopidogrel, prasugrel, ticagrelol y cangrelol. Y por último, al final, en donde tenemos los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, abscisiva, tirofiban y aptifibatida. El inhibidor de la COX-1 es la aspirina, se va a unir en una forma irreversible porque como no tiene núcleo, su vida media es de 7 a 10 días y es el tiempo que va a durar la unión a la plaqueta. Los antiinflamatorios no esteroideos se van a unir en una forma reversible. La aspirina. La aspirina va a disminuir la secreción de gránulos densos y por lo tanto va a disminuir la secreción de sustancias procoagulantes durante la activación plaquetaria. Si queremos que tenga un efecto antiinflamatorio, se puede hacer para disminuir las interleucinas, inhibidores de la sintetasas, pero las dosis son a altas dosis, porque va a ocurrir una inhibición de la ciclooxigenasa 2 que se encuentra a nivel endotelial y como en el endotelio sí se puede regenerar la ciclooxigenasa, su inhibición no es completa. También va a disminuir la diacilglicerol, que va a inhibir la agregación mediada por trombina, ADP y colágeno. Las dosis requeridas para protección, por ejemplo, de 80 a 100 miligramos, va a inhibir casi el 100% de la producción de la síntesis de tromboxano 2. Por lo tanto, se da una dosis de carga de 200 o 300 miligramos. El efecto empieza a aparecer a los 30 minutos y la de mantenimiento es de 100 a 150 miligramos diarios. Va a prevenir a estas dosis un accidente isquémico en pacientes de alto riesgo. Va a reducir la aspirina del infarto agudo al miocardio en un 30 en 40%, de ahí que se conoce como un antiplaquetario de referencia. También va a tener efectos adversos, aunque si se da dosis bajas, por ejemplo, de 80 a 100 miligramos, son poco frecuentes, pero sí los llega a presentar. Llega a tener en algunos pacientes susceptibles hemorragias de tracto digestivo alto y tiene en prevención primaria va a reducir un 18%, pero aumenta un 54% el riesgo de unas hemorragias extracraneales. Los inhibidores de P2Y2 son varios, los más frecuentes tenemos el clopidogrel, el prasugrel y ticagrelol. Clopidogrel es una tienopiridina que se une irreversiblemente, una acción prodroga porque tiene metabolismo interno y su inicio es de 2 a 4 horas. La duración del efecto es de 3 a 10 días. La dosis de carga es de 300 a 600 miligramos y después 75 miligramos diario. Cuando se va a hacer una cirugía se requiere suspender 5 días antes. El prasugrel también es una tienopiridina que se une irreversiblemente, también es una prodroga, pero la diferencia es que si esta actúa rapidísimo porque ya en 30 minutos ya hay un efecto. Su duración es de 5 a 10 días y se suspenden 7 días antes de una cirugía. El prasugrel tiene una eliminación de vía renal en un 68% y por heces y evacuaciones y vías biliares en un 27%. De ahí que la dosis de carga que se da del prasugrel es de 60 miligramos y después 10 miligramos diarios cada día por todo un año. ¿En quién se va a reducir la dosis? Recomendablemente a 5 miligramos al día en aquellos que tengan una tasa de filtración menor del 17%. El ticagrelol, este es un medicamento cuya clase es ciclopentaenil triazolopyrimidina. Es un efecto reversible y es una droga activa que va a empezar a actuar a los 30 minutos y su efecto va a durar de 3 a 5 o 4 días. Se debe de suspender 5 días antes del evento quirúrgico. Recomendaciones. La aspirina
Ah, ya le piqué donde no, perdón. Ay, recomendaciones. La aspirina ya vimos las dosis iniciales, la de carga y la de mantenimiento. Se debe de agregar un segundo antiagregante plaquetario lo más pronto posible, un inhibidor de P2Y12 que va a durar al promedio 1 año, excepto que haya una contraindicación de un riesgo de hemorragia. Cuando ya tienen dos antiagregantes plaquetarios en el tratamiento, se debe de, en pacientes que son susceptibles a presentar sangrado digestivo alto, enfermedad acidopéptica o que tengan infecciones por Helicobacter pylori mayores de 65 años o que tenga tratamiento concomitante con esteroides o anticoagulantes, una protección con inhibidor de bomba de protones, de preferencia pantoprazol, porque el omeprazol puede interferir con la actividad de los antiagregantes plaquetarios. En pacientes de riesgo moderado a alto de eventos isquémicos, el ticagrelor se da en la dosis, como habíamos comentado, de 180 miligramos y luego 90 cada 12 horas, independientemente si estaban tomando antes que con otro antiagregante plaquetario, por ejemplo, retratados con clopidogrel, se sugiere retirar para cambiarlo por el ticagrelor. En pacientes que se les vayan a hacer una intervención coronaria percutánea, que se conoce ya su anatomía, se recomienda administrarle prasugrel 60 miligramos en carga y después de 10 miligramos diarios. Y de preferencia también administrarlo por 1 año. Clopidogrel. Es un inhibidor, es una tienopiridina que actúa mediante la inhibición irreversible del el receptor P2Y12, que es un quimioreceptor del ADP. Prasugrel, antiadhesivo plaquetario, que su acción antitrombótica debe inhibirse a la agregación. Ay, ¿se apagó? A ver, ya. Ticagrelol es un medicamento antiagitante plaquetario que se emplea para prevenir la trombosis arterial del infarto agudo al miocardio y la enfermedad vascular cerebral. Este fue aprobado por la Agencia Europea el 3 de diciembre del 2010 y por la FDA en Estados Unidos el 20 de julio del 2011. Su acción de fármaco se basa en un efecto antagonista sobre el receptor P2 que se encuentra en la superficie de las plaquetas. Para resumir, aquí se encuentran los 5 sitios de acción de los antiagregantes plaquetarios. Primeramente, ay, Dios mío. Es la inhibición de la COX-1 que hace que ácido araquidónico, disminuye la producción de tromboxano 2. En la inhibición de la trombina, que es muy importante porque aparte de funcionar para la coagulación sanguínea, también tiene que ver en la aterotrombosis. Va a inhibir con estos antagonistas el varoprazal y atopaxar. Para antagonistas del ADP en forma reversible tenemos el ticagrelol, el linogrel y cangrelol. Y de la tienopiridina que va a antagonizar al ADP para el receptor P2Y12 en forma irreversible está la ticlopidina, clopidogrel y prasugrel. Hasta ahorita tenemos en cuanto a los bloqueadores de 2B3A de primera generación, abscisimas, aptifibatide y tirofiban. Se encuentra en fase de estudio la segunda generación de estos medicamentos. ¿Cuándo hay que suspenderlos? La aspirina de la aspirina, perdón, y el prasugrel de 7 días y el ticagrelol y el clopidogrel de 5 días antes de un evento quirúrgico.
Bueno, existen varios estudios y metaanálisis con mucha relevancia, gracias a los cuales hoy agrupamos a los antiagregantes plaquetarios según sus propiedades de moleculares con efectos clínicos a fin de mejorar el riesgo cardiovascular en la prevención tanto primaria como de la prevención secundaria. Gracias. Muchas gracias, doctora Treviño. Y a continuación tenemos la plática del doctor Luis Sánchez, que nos va a hablar de la importancia y utilidad del bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona con IECAS y ARA2. Gracias, doctor Sánchez. Gracias, Alex. Nuevamente con ustedes aquí para revisar este tema. Básicamente son estos medicamentos que me toca presentarles a ustedes, son los medicamentos de batalla, ¿no? Me recuerdo cuando pasábamos por la terapia intensiva de aquí del hospital, cuando estábamos haciendo medicina interna, nos decía el doctor Legorreta, son los caballitos de batalla aquí, en este caso, en cardiología. Quiero dar el enfoque a esta plática, un enfoque con respecto a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Sabemos nosotros que la insuficiencia cardíaca es un síndrome, ¿no? Y entonces de repente esto lo recordamos mucho en la facultad, ¿no? Que nos dicen la definición de síndrome, ¿no? Síndrome es el conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Con una fisiopatología en común, de etiología muy variada. Y entonces, por lo tanto, nosotros sabemos que en este caso la insuficiencia cardíaca es el síndrome cardinal en la cardiología. Y entonces, por lo tanto, podemos decir que la gran mayoría, si no es que todas las cardiopatías, van a tener su punto de llegada cuando el paciente no lleva un adecuado tratamiento y cuidado, van a llegar a insuficiencia cardíaca. Y entonces no nos suena descabellado considerar que un paciente hipertenso, mal cuidado, mal controlado, va a llegar a insuficiencia cardíaca. Un paciente isquémico va a llegar a insuficiencia cardíaca. Un paciente con cardiopatía congénita no diagnosticada va a llegar a insuficiencia cardíaca. Miocardiopatías y todo lo que estamos nosotros comentando, pues obviamente van a tener ese punto de llegada, ¿no? Entonces, las dos principales entidades que estamos nosotros comentando aquí, lo que es la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial sistémica, que son las enfermedades más frecuentes en la población, son las que nos van a llevar a insuficiencia cardíaca, ya sea juntas o de forma individual. Entonces, de esta forma, vamos a tener en nuestros pacientes esta situación. Empezando la charla, dentro de las generalidades, podemos hacer referencia a el INEGI. Sitúa a las enfermedades cardiovasculares como la primera causa de muerte antes del año 2021, con un total de 220,000 muertes. Vean ustedes en esta parte, haciendo referencia que fue antes del 2021, porque obviamente estamos haciendo referencia de que tuvimos o presenciamos COVID, ¿no? Y COVID fue el que le llevó o le arrebató la primacía a las enfermedades cardiovasculares. Pero estamos hablando de que para 2021 la causa de muerte pasó las enfermedades cardiovasculares a ser el segundo lugar. Pero por poco, el COVID tuvo 238,000 defunciones, o sea, fue por muy poco, aún así, ¿no? En el caso, la insuficiencia cardíaca, los datos de la prevalencia son un poco limitados. Se estima más o menos que de 2.4 a 3 millones de personas la padecen,
y es con tendencia ascendente. Y entonces todo lo que hemos revisado durante todo el curso, factores de riesgo que nosotros tenemos que modificar en nuestros pacientes, es lo que nos va a llevar a reducir esta prevalencia y este ascenso, ¿no? Bien. La insuficiencia cardíaca es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años. Y vean ustedes algo muy interesante, 15 millones de la población actual, ¿sí? Entra dentro de este rango de edad. La mitad de estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca van a morir en un plazo de 5 años una vez establecidos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, podremos decir que hay que apurarnos para hacer el diagnóstico oportuno y la prevención oportuna, que es lo que nos enseñan en la facultad, ¿no? A hacer medicina preventiva y no llegar a la curativa, modificando pues, factores de riesgo. Y vean ustedes ese dato importante que se correlaciona con lo que estamos hablando ahorita. Del total de los pacientes con insuficiencia cardíaca, 70% tienen sobrepeso y obesidad. 30% son hipertensos y 20% son diabéticos. Y entonces, por lo tanto, tú dices, hay que evitar todos los hábitos de sedentarismo, comida rápida y todo lo que favorece estas alteraciones, ¿no? Entonces, podemos decir que estos medicamentos se utilizan en una variedad de condiciones cardiovasculares, incluyendo enfermedades coronarias, ¿sí? Insuficiencia cardíaca e hipertensión. Y entonces, como hemos comentado en este momento que hipertensión y cardiopatía isquémica son las principales patologías que nos llevan al paciente a presentar insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, podemos decir que inicialmente los IECAS y después del año 1990, siendo aprobado el losartán por la FDA en 1995, marcó el inicio de la llegada de los bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Esto ya lo habíamos presentado en su momento, solamente es mero recordatorio para ustedes. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona era elevar la presión? Entonces ubicamos este proceso básicamente a nivel de la unidad anatomo-funcional del riñón, lo que es la nefrona. Específicamente vemos el glomérulo, ¿sí? Tenemos la cápsula de Bowman y lo que son los capilares, la arteriola aferente, ¿sí? Y que sobre de ella tenemos las células granulosas, que la importancia es que van a liberar lo que son los gránulos de renina que tiene en su interior. Y entonces, por lo tanto, esto nos va a dar pauta a todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por otro lado, lo que es, bueno, recordar que estas células granulosas son como varoreceptores, ¿sí? Varoreceptores que van a determinar o van a identificar variaciones de la presión a nivel de esta arteriola aferente. Por el otro lado, tenemos lo que es las células, en este caso, mesangiales como tal, o que van a favorecer o dándoles otra connotación, son osmoreceptores que van a estar evaluando la osmolaridad del filtrado glomerular a nivel del túbulo contorneado distal. Y entonces esos mecanismos que vamos a comentar un poquito hacen referencia. Y aquí un tanto el efecto que va a llevarse a cabo por activación de los receptores de angiotensina 2 a nivel de la capa glomerular para liberar aldosterona a nivel de la suprarrenal y por este lado la acción de la estimulación de los receptores de angiotensina 2 sobre lo que es la neurohipófisis para poder activar lo que es la liberación de vasopresina o hormona antidiurética.
todo lo que habíamos comentado en algún momento en relación al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es activado básicamente por disminución del volumen sanguíneo, como ya comentamos hace un momento, relacionado a la disminución de la presión a nivel de la arteriola aferente, favoreciendo, por un lado, ¿sí?, la liberación de renina con la fragmentación o activación del angiotensinógeno para transformarse en angiotensina 1. Posteriormente, y aquí viene el primer, el lugar donde tiene su efecto los IECAS, ¿no? Bloquear esta enzima convertidora para evitar que se forme angiotensina 2. Por otro lado, ya una vez formada angiotensina 2, vamos a tener su acción a nivel de la capa glomerular de la suprarrenal, favoreciendo la liberación de secreción de aldosterona, y esta va a favorecer la retención de sodio y agua a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, favoreciendo un tanto el aumento del volumen circulante, y ya sabemos que son determinantes de la presión arterial, por lo tanto vamos a tener aumento de la presión arterial. Por otro lado, la vasopresina igualmente, por el surgimiento en el túbulo contorneado distal de las aquaporinas, van a capturar agua y va a aumentar el volumen circulante. Y entonces tenemos que se van a incrementar de esta forma las resistencias vasculares sistémicas, favoreciendo un retorno y recuperación de la presión arterial. Está muy cargada, pero quería yo presentarles aquí lo que son todos los mecanismos compensadores que actúan en insuficiencia cardíaca, básicamente tomando en cuenta que insuficiencia cardíaca se va a caracterizar por la disminución de la fracción de expulsión, que es simplemente una disminución del volumen latido, que este volumen latido va a quedar dentro del corazón, o sea, va a disminuir la expulsión y por lo tanto el ventrículo va a quedarse con más volumen. Y entonces, por lo tanto, ¿qué es la fracción de expulsión? Es el porcentaje del volumen latido que es expulsado del volumen telediastólico final, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, tenemos en esta situación de que vamos a tener disminución del gasto cardíaco, y esto va a haber aumentado el tono simpático para aumentar la presión arterial por aumento de frecuencias cardíacas y reducción de flujo. Y entonces aquí quería hacer ese punto de partida, porque al redistribuirse el flujo por el incremento del tono simpático por liberación de catecolaminas, vamos a tener una disminución del flujo a nivel renal, que es donde se está asomando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como lo acabamos ya de comentar, ¿no? Baja la presión a nivel de la arteriola aferente, liberando todo el sistema. Entonces, por lo tanto, vean ustedes que los IECAS, punto de acción, y por otro lado, el bloquear los receptores donde actúa la angiotensina para evitar liberación de, en este caso, de aldosterona, y por otro lado, la liberación de hormona antidiurética a nivel de la neurohipófisis. Aquí les presento básicamente la interacción. Recuerden ustedes que tenemos dos receptores de angiotensina, los receptores del receptor angiotensina 1 y angiotensina, el receptor tipo 2 de angiotensina, y vean ustedes los efectos que tiene al llegar la angiotensina 2 con su receptor tipo 1. Vasoconstricción, proliferación vascular, secreción de aldosterona, proliferación de cardiomiocitos, incremento del tono simpático, por lo tanto, amplificando todo lo que es la respuesta simpática y la hipertrofia, ¿no? Entonces, esa parte. Aquí les estoy presentando básicamente estudios a largo plazo con IECAS en insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular asintomática. Históricamente tenemos todos estos grupos de estudios que hicieron referencia a que los pacientes se verían beneficiados sustancialmente con el uso de los IECAS por los mecanismos que acabamos de analizar previamente, mejorando la mortalidad de los pacientes y reduciendo los internamientos y eventos fatales en los pacientes. Por otro lado, aquí vemos el uso de los bloqueadores de receptores de angiotensina 2 en relación a
hipertensión arterial sistémica, insuficiencia cardíaca, pacientes postinfartados, incluso el beneficio en la mejoría de la función renal. Como les dije al principio de la charla, me estoy enfocando básicamente a la insuficiencia cardíaca y esto es lo que ahorita está en el boom, ¿no? El tratamiento de la insuficiencia cardíaca con los 4 fantásticos. Dentro de ellos, lo que es el sacubitrilo valsartán, inhibidores de neprilicina 1 y el otro bloqueadores de receptores de angiotensina. Básicamente con esa funcionalidad surge el paradigma en 2014. Es un estudio, su diseño fue un ensayo clínico multinacional aleatorizado doble ciego. Participaron más o menos 8,400 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, empezaron a hacer los estudios en pacientes ya con falla cardíaca ya establecida crónicamente. Obviamente, como van a ver más adelante, ya después dimos un paso más, decir, oye, ¿por qué no vemos si mejora incluso el estado clínico de nuestro paciente si lo iniciamos desde que detectamos un paciente que llega por falla cardíaca e inmediatamente antes de darlo de alta ya le estamos dando el tratamiento con valsartán sacubitrilo, ¿no? Entonces, el resultado de este primer estudio en 2014 muestra que el estudio identificó que el sacubitrilo valsartán redujo significativamente el riesgo de muerte cardíaca y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en comparación a quién, a el antecesor, ¿no? Del bloqueo de los receptores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces ya lo pusimos a competir con los reyes de la insuficiencia cardíaca, que eran los IECAS, ¿no? Y entonces vimos que efectivamente lo superaba. ¿Por qué? Por un tanto esa reducción de la frecuencia de hospitalizaciones. Vean ustedes, riesgo relativo de muerte cardiovascular se redujo en un 20% y el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca se redujo en un 21%. Por otro lado, ¿cuál fue el impacto de este estudio? El impacto de este estudio incluso se detuvo antes para de una vez iniciar a todos los pacientes este tratamiento y dio pauta a que se incluyera este grupo de medicamentos y este medicamento en las guías de manejo de insuficiencia cardíaca. Vino después el transition en relación al estudio aleatorizado, abierto, multicéntrico, pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda. Vean ustedes lo que les estaba yo comentando previamente, ¿no? Y aquí fueron pacientes que ya estaban con insuficiencia cardíaca y decimos, vamos a darlo inmediatamente el tratamiento y vamos a ver cómo les va a los pacientes. Y les fue bastante bien. Entonces vemos sacubitrilo valsartán antes del alta hospitalaria, es seguro y bien tolerado. Lo que hemos dado cuenta y obviamente que tenemos que titular la dosis. Hay pacientes que salen de la falla cardíaca y salen hipotensos. Entonces, una pizquita, ¿no? Un cuarto de 50 miligramos para empezar el tratamiento y esperar la tolerancia al paciente. Entonces vamos titulando conforme vamos viendo al paciente. Obviamente, esto lo hemos visto con los residentes y con los pacientes que están de cardiología. Tenemos que tener previamente una determinación de fracción de expulsión para ver de dónde partimos, ¿no? Fracción de expulsión reducida, menos del 40%, y de ahí partimos dar el tratamiento con los 4 fantásticos, ¿no? Entonces tenemos que tener esa pauta para poder tomar en cuenta si el paciente recuperó fracción de expulsión. Pacientes que llegan con 20%, a los 6 meses suben a 40% de fracción de expulsión. Entonces eso lo hemos estado monitoreando en los pacientes que llegan aquí a nuestra consulta. Entonces tenemos, vean ustedes, el impacto de este estudio fue apoyó la estrategia de inicio temprano del sacubitrilo valsartán. Antes se dudaba, oye, pero es que está hipotenso, ¿no? Vean ustedes que de repente sí llegan los pacientes con 90, 60, 160 de presión y digamos, pues poquitito, vamos a ver. A los meses vemos que el paciente ya llega con 120, 80, 130, 80 y de repente, si el sustrato era hipertensión arterial sistémica, vemos que el paciente se empieza a hipertensar.
Dices, oye, está recuperando función. O sea, clínicamente tú dices, está recuperando fracción de expulsión. Le mandas a hacer el eco y lo confirmas. El Pioneer 2019 es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, participantes, pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca aguda y fracción de expulsión reducida. En este caso, el resultado demostró que el sacubitrilo valsartán es superior al enalapril. Y aquí tuvimos otro parámetro extra de evaluación que actualmente se utiliza. Los péptidos natriuréticos de mucha utilidad, que es el tamizaje que se hace en urgencias, ¿no? Le toman troponinas altas, más el cuadro clínico, sí, insuficiencia cardíaca. Y de esta forma empiezan el tratamiento. Entonces se están incluyendo este dato más como un marcador de estrés cardíaco. Mejoró significativamente los resultados clínicos en las primeras 8 semanas de tratamiento. Vean ustedes, 8 semanas de tratamiento, veníamos buena respuesta. El impacto de este estudio proporcionó evidencia adicional para el uso de sacubitrilo valsartán en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca aguda. Entonces le agregamos ahí la determinación de péptidos. Robert, 2020, diseño, estudio prospectivo de un solo brazo, participantes, pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, tratados con sacubitrilo valsartán. Y entonces estamos viendo que los resultados mostraron una mejoría significativa en la fracción de eyección. Obviamente ya vamos al tiempo, ¿no? Decimos, ya los pacientes ya los iniciamos desde tiempo atrás y ya estamos viendo que tenemos fracción de expulsión reducida, que fueron los nuevos conceptos de insuficiencia cardíaca que se están actualmente manejando. ¿Y qué decimos? Oye, si ya recupera fracción de expulsión, si llegó conmigo con 30% y ahorita está con 55 o 60% de fracción de expulsión, pues listo, ya lo recuperé, lo suspendo el tratamiento. No, se mantiene el tratamiento de aquí para adelante, ¿de acuerdo? Obviamente son medicamentos de alto costo. Los pacientes de estas condiciones se ven altamente beneficiados, un tanto porque aquí en el hospital actualmente con la gratuidad se les está dando el tratamiento, ¿no? Pero creo yo difícilmente si estuviéramos en unas condiciones en las cuales él los tuviera que comprarlo, abandonarían definitivamente el tratamiento. Entonces, vean ustedes, el impacto de este estudio fue que refuerza el beneficio estructural y funcional del tratamiento con sacubitrilo valsartán en insuficiencia cardíaca. Entonces, dijimos, sí, sí funciona de forma aguda, crónica y mejoran a nuestros pacientes el tratamiento. En resumen, estos medicamentos son fundamentales en el tratamiento y prevención de las enfermedades cardiovasculares. Pueden mejorar significativamente la salud y la calidad de vida de los pacientes, y eso lo vivimos a diario en nuestro servicio. Vemos pacientes que estaban sumamente limitados, que llegan ya con fracciones de expulsión mejor. Los pacientes ya pueden hacer sus actividades cotidianas sin limitación. Y entonces vamos viendo esto cada día en nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, Alex. Te agradezco mucho. Gracias por tomarme en cuenta. Hombre, al contrario, con mucho gusto. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, el día de hoy voy a someter a su consideración esta plática que es la utilización de estatinas para disminuir morbimortalidad. Si me urgieran y me